Voy a hacer una pequeña oración. Padre Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo, por este momento que usted nos permite, Padre, poder compartir tu palabra, escudriñarla, Señor. Gracias. Estamos en los tiempos más difíciles, Señor, Padre, en que ya el tiempo, la tecnología, Señor, Padre, pero usted permítenos, Señor, esa gracia, ese ánimo, esa fuerza en nuestro corazón, Señor, de estar conectados con tu palabra, Señor. Gracias. Gracias te damos por este tiempo precioso que tú nos permites poder hablar tu palabra, Señor, y que sea su Santo Espíritu guiando a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos tener más claridad de tu evangelio, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo esto, Señor. Dejamos este momento en tus manos, Padre, agradeciéndotelo y pidiéndotelo, Padre, pidiendo tu guía y tu sabiduría, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a compartir el libro de Jueces. Vamos a compartir el libro de Jueces. El capítulo 12, desde el 4 vamos a compartir hasta el versículo 6, ¿sí? Jueces capítulo 12, desde el versículo 4 hasta el versículo 6 vamos a compartir. Vamos a leer. Dice aquí: entonces se reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas, en medio de Efraín y de Manases. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían: ahora pues di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Hasta el versículo 6 hemos leído. Gracias, hermanos, por esta oportunidad, ¿sí? Estoy aprendiendo todavía, ¿no? Porque cada día nosotros aprendemos, ¿no? Cada día Dios, la iglesia nos enseña la importancia de nosotros escuchar. Dice que nosotros debemos aprender a escuchar más que hablar, ¿no? Y también la iglesia también nos han enseñado, y pues uno la escucha del mundo, de la iglesia, de muchas partes, que lo primero que desarrolla un bebé en el vientre, lo primero que desarrolla es el oído. Entonces nosotros tenemos que hablarle, ¿no?, al oído a los bebés, ¿no?, porque es el primer órgano que se va desarrollando. Y dice que cuando nosotros, en el mundo, nosotros duramos 60 años para escuchar y 3 años para hablar, ¿sí? Pero debe ser 60 años para hablamos y, bueno, perdóname, pero entonces la idea es que uno debe de aprender más a hablar, a escuchar que a hablar, ¿sí? Yo antes hablaba demasiado, hermanos, hablaba y hablaba y hablaba, y a veces, muchas veces, compartiendo, hasta no dejaba tampoco hablar a las personas. Pero poco a poco Dios me ha ido enseñando, ¿sí?, que primero tengo que aprender a escuchar, que primero tengo que aprender de otros, ¿sí? Porque también he aprendido a través de la iglesia que yo no me miro mis propios defectos. Yo no miro mis propios errores, pero otras personas sí pueden mirar mis errores. Así que es importante, sí, aunque a mí no me parezca, aunque a mí no me guste, es muy importante aprender a escuchar, meditar, ¿sí? Dice que la meditación es muy importante, ¿no? Antes yo no sabía por qué las personas, los budistas o las personas de otras, de muchas denominaciones, más que todos como los extranjeros, ellos hacen mucha meditación en que ellos se doblan, ellos doblan sus piernas y hacen como esa meditación, ellos en calma, ¿sí, no? Pero pues yo no le ponía como mucho interés a eso, ¿no?
Me parecía que uno perdía el tiempo en eso, pero hoy en día puedo entender, hermanos, que es muy importante meditar en la palabra, ¿sí? Cada versículo que yo estoy leyendo, cada palabra que escucho, cada persona que puedo escuchar, tengo que meditar en lo que estoy escuchando porque es algo muy importante, ¿no? Entonces, aquí nosotros compartimos sobre Yefté, ¿no? Yefté pues fue un siervo escogido por Dios. Y aquí dice que los de Galaad empezaron a pelear con los de Efraín, ¿no? Porque los de Efraín se rebelaron contra los galaditas, ¿no? Y esto realmente hubo un conflicto entre ellos, así que nosotros tenemos, por ejemplo, yo soy colombiana y en mi país hay una ciudad que se llama Medellín, hay otra ciudad que se llama Cali, hay otra ciudad que se llama Barranquilla, pero aunque todos como somos del mismo país, pero tenemos sí, diferente dialecto, ¿no? Diferentes pronunciaciones, ¿no? Por ejemplo, hay en la costa, ellos hablan muy corto, ¿no? Entonces ellos, para decir, hay un chiste que dice que yo, por ejemplo, soy del Huila, ¿sí? Entonces nosotros los huilenses tenemos como ese dialecto de ole, ¿cómo le va? Así, ¿no? Así es nuestra pronunciación, ¿no? Cuando yo recién llegué aquí a Bogotá y estaba muy pequeñita, yo siempre decía guapanela o deme tinto, así, ¿no? Así es el dialecto de allá de nuestro departamento. Pero en la costa habla, oye, oye, no te demores, así hablan, ¿no? Entonces dice que el bus más largo lo tenemos nosotros los huilenses, ¿no? Y el bus más corto lo tienen los costeños, porque los costeños dicen, ahí viene bu, pero nosotros los huilenses decimos, ahí viene el bus, ahí viene el bus, así hablamos, ¿no? Es verdad. Entonces, ¿a qué me refiero? A que aquí los galaditas, aquí hace como Dios nos quiere enseñar, ¿no? La diferencia, que aunque todos somos seres humanos y aunque todos somos criaturas creadas por Dios, pero todos tenemos un diferente dialecto y forma de hablar delante de Dios, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, dice el versículo 5 y dice, y los galaditas tomaron de los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? Y él respondía, no. Entonces los de Galaad no dejaban pasar a los de Efraín, pero de todas formas, de pronto ellos para hacer negocios, para hacer algo en esta otra tierra, ellos tenían que pasar por ahí, pero los galaditas tenían sitiada, ¿no? Esa parte, ese terreno, así que ellos tenían que diferenciar para que no vieran como espías de lo de Efraín ahí en la tierra de Galaad. Entonces ellos tenían una palabra, ¿no? Y ellos le decían, ¿eres tú efrateo? Y él respondía, no. Entonces le decía, ahora pues di Shibolet, ¿sí? Y él decía Sibolet, ¿sí? Entonces, aunque ellos eran israelitas, ellos no podían pronunciar, ¿no? Bien esa palabra Shibolet, ¿sí? Y ellos decían Sibolet. Entonces, ¿qué hacían? Como no sabían pronunciar bien esa palabra, pues entonces los mataban, los desgollaban ahí en los vados del Jordán, ¿no? Dios quiere enseñarnos, hermanos, que aunque nosotros tenemos muchas religiones, ¿sí? En el mundo hay mucha religión y hay muchos evangelios, ¿sí? Está el evangelio de la salvación, está el evangelio principal, es la salvación, ¿no? Porque es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero está el evangelio de la prosperidad, está el evangelio de la sanidad, está el evangelio, hay muchas, ¿no? Muchas religiones. Y uno ve, ¿no? Por ejemplo, uno pasa por un lado y dice la iglesia, los testigos de Jehová, dice la iglesia, la luz de Jesucristo y muchas cosas así, ¿no? Pero realmente nosotros cuando estemos delante de Dios, Dios nos va a preguntar solamente una cosa, Dios nos va a preguntar, ¿tienes pecado? ¿Sí? ¿Tienes pecado? Realmente nosotros para poder entrar al cielo tenemos que tener la seguridad
la certeza en nuestro corazón de que todos nuestros pecados ya están blancos como la blanca lana, ¿no? Que realmente en nuestro corazón ya tenemos la seguridad de que no tenemos pecados, ¿sí? Y de que estamos limpios totalmente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque muchas personas cuando vayan al cielo, cuando Dios los llame en el día del juicio, Dios solamente va a hacer una pregunta: ¿tienes pecado? ¿Sí? Entonces nos va a pasar como los de Efraín, ¿no? Porque ellos no podían pronunciar bien Shibolet. En lugar de decir Shibolet, ellos como se daban cuenta que no eran galaditas, porque ellos no sabían decir Shibolet, sino ellos decían Sibolet, ¿sí? Entonces realmente nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras que hablo, ¿sí? Realmente la iglesia me ha enseñado que o las palabras cierran el corazón de las personas o lo abren, ¿no? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que con lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Porque muchas veces nosotros tenemos ira, nosotros de pronto por una rabia o de pronto, ¿sí? Yo tengo mis hijos, ¿no? Y mi hija la menor ya tiene 16 añitos. Entonces ella a veces hace chanzas como diciéndome: ay, ojalá hoy me llueva o cosas así. Y yo le digo: hija, tenga cuidado con lo que usted habla, porque Dios, ¿qué dice? Sí, en el libro de Números, Dios nos está diciendo en Números 14:28, que creo que muchos de ustedes saben ese pasaje. Dios, ¿qué dice? Dios dice ahí, dice: según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué Dios dice ese pasaje en la Biblia? Vamos a buscar un momentico, Números 14, el versículo 14, capítulo 14, disculpe, 28. Aquí dice: diles, vivo yo, dice Jehová, discúlpenme, dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Por qué Dios le dijo esa palabra al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto? Porque el pueblo de Israel, ellos se quejaban muchísimo de la situación, de la circunstancia. Realmente Dios en ese tiempo solamente quería que ellos duraran 3 meses pasando el desierto para poder llegar a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios les había prometido. Pero como ellos se quejaban, murmuraban, ¿sí? Realmente pasaban una situación, claro, uno dice de pronto, tal vez uno dice: no, pero ¿por qué se quejaban? Porque pues yo pienso que no debió haber sido muy fácil, ¿cierto? O sea, en un desierto, con niños, ¿sí? De pronto algunas iban en embarazo, de pronto pasar esa situación, ¿sí? Que no había agua. Claro, uno si lo ve humanamente es algo muy difícil, ¿verdad? Pero pues Dios, el propósito de Dios era descascarar todas las ideas, toda esa forma en que ellos fueron formados en Egipto. Dios quería formarlos, ¿sí? A la imagen y semejanza de Dios, a que ellos verdaderamente confiaran en Dios, ¿no? Confiaran en su palabra. Pero como ellos venían con tantas mañas de Egipto, entonces de todas formas ellos vivieron en la tierra de Gosén, donde fue la tierra que José les preparó a su papá y a sus hermanos, a su familia, cuando ellos llegaron a Egipto, ¿no? Entonces José realmente preparó esta tierra, esta parte, este terreno de Egipto era muy bonita. Ellos de verdad tenían todas las cosas muy bien ahí. Pero como ellos venían con tantas costumbres de Egipto, así que Dios quería quitarles todas esas costumbres, ¿no? Y Dios quería mostrarles el corazón de Dios, ¿sí? Dios realmente siempre nos quiere ayudar, Dios quiere siempre darnos lo mejor, ¿no? Pero muchas veces nosotros, por poner nuestra mirada en la situación y en la circunstancia, empezamos a renegar, empezamos a quejarnos, empezamos así, ¿no? Entonces por eso Dios, que dice: bueno, voy a esperar hasta que se rinda, voy a esperar hasta que ya diga: ya no puedo más, entonces ya va a aprender a confiar en mí, ¿no?
Entonces realmente ellos en el desierto, ¿sí? No tenían agua, se quejaban, murmuraban contra Moisés, ¿sí? Después ya estaban cansados del maná, entonces ya querían comer carne, entonces ya se quejaban por esto, ya murmuraban por lo otro, ¿no? Hasta que un día ellos dijeron delante de Dios, ¿para qué Dios nos trajo a este desierto? ¿Sí? Dios nos trajo para matarnos, ¿sí? Dios nos trajo para matarnos en este desierto a nosotros y a nuestros hijos. Entonces Dios se enojó y Dios que le dijo al pueblo por medio de Moisés, aquí esta palabra les está diciendo, ¿no? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces Dios que le dijo, ustedes están diciendo que yo los voy a matar en el desierto, ustedes están diciendo que ustedes van a morir en el desierto, pues así como ustedes están diciendo, pues yo les voy a hacer eso. Si eso es lo que ustedes están diciendo, pues eso es lo que van a recibir, ¿sí? Entonces, realmente todas las personas que salieron de Egipto, realmente todas esas personas murieron en el desierto. ¿Por qué? No porque Dios lo hubiera querido matar, ¿sí? Dios no quería eso, Dios quería, como un padre quiere destruir a sus hijos. Dios nunca pensó, nunca tuvo esa intención en su corazón, pero como Dios escucha, ¿no? Dios realmente escucha a sus hijos, ¿sí? Dios escucha, como dice, muchas veces lo he dicho en el libro de Salmos, el capítulo 34, Dios dice, ¿no? Que sus oídos están atentos a la oración de los justos, ¿sí? Y que sus ojos están puestos sobre los justos, ¿no? Y realmente el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. Entonces, realmente Dios, ¿a quién escuchaba? A su pueblo. Pero como ellos se quejaban y murmuraban, pues entonces Dios que decía, bueno, si eso es lo que quieren, eso les doy. Por eso realmente Dios, yo le digo a mis hijos, tengan cuidado con lo que sale de la boca de ustedes. Por más ira que ustedes tengan, por más mal genio que tengan ustedes, nosotros tenemos que pensar muchas veces qué estoy hablando, ¿no? Porque la última palabra que uno sale de la boca, eso es lo que hay dentro del corazón, ¿no? Entonces realmente Dios quiere enseñarnos la fe de confiar en la santa palabra de Dios, de confiar en su palabra, ¿no? Realmente Dios nos dejó la Biblia, Dios nos dejó la palabra para que nosotros vivamos por la palabra, creamos a la palabra, ¿sí? Y si no podemos, como lo dice en el libro de Daniel, no, sino de Santiago, ¿no? Dice que si no tenemos fe, la pidamos, ¿no? ¿Sí? Y que Él nos dará abundantemente, ¿no? Entonces, realmente Dios quiere siempre llevarnos a Dios. Dios quiere que nosotros descansemos en Dios, confiando en que las palabras que Él nos ha dicho, eso es lo que se va a cumplir en nuestra vida, ¿no? Hay una palabra también, hermanos, aquí en el libro de San Mateo. Yo la subrayé en San Mateo capítulo 12, el versículo 37. Vamos a leer, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta palabra, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces realmente, ¿qué es lo que sale de mi boca? Lo que está en mi corazón, hermanos, ¿sí? Dios quiere que nosotros pensemos muy bien en las palabras, ¿sí? Porque Él dice, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Dios habla mucho de la palabra, ¿sí? Entonces realmente yo le enseño, ¿no? Yo también la primera vez, cuando hubo aquí un retiro, que lo hicimos en un pueblo cerca de la capital, vino un gran siervo de Dios. Y yo nunca había escuchado esta palabra de Números 14:28, pero aquel día se quedó esa palabra grandemente en mi corazón, aunque fue un momentico que yo escuché esa palabra, pero profundamente esa palabra entrando en mi corazón, empecé yo a tener mucho temor de lo que salía de mi boca, ¿sí? Porque realmente yo decía, así como yo hable, así Dios va a hacer conmigo. Entonces desde ese momento empezó a cambiar mis palabras,
palabras y tener mucho temor de lo que salía de mi boca, porque realmente como lo dijo Jesucristo, ¿no? Por tus palabras serás justificado y por tus palabras también serás condenado, ¿no? Dios quiere que nosotros tengamos mucho cuidado, hermanos, con lo que hablamos, ¿sí? Porque realmente las palabras abren el corazón de una persona o lo pueden cerrar también. Las palabras hieren, las palabras, sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hermanos, yo vine también para un retiro aquí en Chinauta, en un pueblo cerca, y yo tenía mucha dificultad con mi hijo mayor, mi hijo sí, hoy en día tiene 27 años, pero este niño me daba mucho dificultad, ¿no? Él se me iba para las quebradas porque yo vivía en un pueblo y pues había quebrada, en este pueblo hay mucha quebrada y también hay ríos y es muy bonito, ¿no? Mi pueblo es muy bonito porque tiene mucho verde, mucha flora y está rodeado de mucha agua. Entonces este niño le encanta nadar y él se me iba para las quebradas, ¿no? Pues como yo tenía que trabajar desde muy temprano, llegar a veces a mediodía, dejarles hechas las cositas a ellos y volverme a ir. Yo confiaba en que él se iba a estudiar, pero resulta que él se exaltaba a la tapia del colegio y se iba para las quebradas a nadar. Entonces un día yo le había comprado con mucho esfuerzo unos tenis porque él ya no tenía. Llevaba como 8 días comprado los tenis cuando un día yo lo vi que él seguía colocándose los tenis viejitos y yo le dije, papá, cuénteme por qué anda los tenis que le compré, ¿dónde los dejó? Entonces me decía, no mami, es que los tengo por ahí, no, es que no sé qué. Hasta que un día cogí una correa y le dije, usted me va a decir dónde tiene los tenis. Y él me contó que se había ido para la quebrada y saliendo de la quebrada unos asaltantes los agarraron, ¿sí? Les robaron la ropa, los mandaron en pantalonetas y les robaron todo lo que llevaban. Entonces realmente a mí me enfurecía mucho eso, ¿no? Otra situación que se presentaba era que como él es de un carácter fuerte, pues se agarraba con su hermano el menor y el hermano menor es como muy noble, muy calladito, pero cuando se le salta, mejor dicho, ¿no? Como dice el dicho, de las aguas mansas líbrame Señor, que de las turbias me cuido yo, ¿no? Así hay un dicho que dice. Entonces, yo tenía mucha dificultad con este muchacho, ¿no? O sea, es muy difícil. De pronto la hija mujer de pronto es un poco como más calmada, pero el hijo varón siempre es, y eso que gracias a Dios me dio como esa sabiduría y esa autoridad con estos muchachos, ¿no? Porque yo les andaba de verdad, ¿no? Los corregía bastante. Entonces yo me vine para este retiro, en aquel tiempo, hablo del año 2014, 2015, vine a este retiro a apoyar la iglesia, el evangelio. Entonces yo tenía tanta dificultad con este muchacho, pero un día este siervo enseñándonos nos dijo, ¿ustedes tienen dificultades con sus hijos? Ustedes tienen problemas, sus hijos están en las drogas, sus hijos no hacen caso, sus hijos son malos estudiantes. Y todo eso me venía a mí, ¿no? Yo tengo mucha dificultad con mi hijo. Entonces, gracias a Dios, Dios me permitió, ¿no? Escuchar esta parte y Él nos dijo, por ustedes, por la culpa de ustedes como padres, sus hijos son así. Yo, pero ¿por qué no? O sea, yo no le estoy dando mal ejemplo, trabajo duro para darles de comer, trabajo bastante para tenerlos, al menos darles un techo, una comida, por lo menos que tengan algo, ¿sí? Pero ¿cómo? Porque mi culpa. Entonces el siervo nos explicaba esta palabra, ¿no? Él nos dijo, ¿sí? Como ustedes ven a sus hijos, así sus hijos son, ¿sí? Por culpa de ustedes es que sus hijos tienen ese comportamiento, porque ustedes cómo ven a sus hijos, ¿sí? Problemáticos, sus hijos dan problemas, dan dificultad, entonces siempre le están diciendo a sus hijos, y como ustedes lo están viendo así, por eso sus hijos no cambian.
Ahora ustedes cambien esa manera de ver a sus hijos, cambien la palabra hacia sus hijos, digan, tengo los mejores hijos del mundo, ¿sí? Mis hijos son los mejores hijos del mundo, tengo la mejor familia del mundo, mis hijos son preciosos hijos de Dios, ¿sí? Mis hijos sirven al evangelio, mis hijos son siervos de Dios. Realmente, hermanos, eso entró tanto a mi corazón porque Él nos leyó, ¿no? Números 14:28, ¿sí? Por eso dice Jehová, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces mis palabras empezaron a cambiar hacia mis hijos, ¿no? Especialmente hacia mi hijo. Tengo el mejor hijo del mundo, mis hijos son los mejores hijos del mundo. Gracias, Señor. Aún me daban dificultad, aún tenía situación con ellos, pero yo podía contraatacar ese pensamiento y decir, no, el siervo nos enseñó, ¿sí? Mis hijos son problemáticos, es por mi causa. Ahora ya mis hijos no son así, aunque yo los veía, sí, aunque la situación no había cambiado, pero ya mi corazón había cambiado, ¿sí? Y mi corazón empezó a pensar diferente, mi pensamiento, mis palabras empezaron a hablar lo positivo hacia ellos, ¿no? Tengo los mejores hijos del mundo, mis hijos son preciosos, son prósperos, son benditos. Y realmente, hermanos, yo pude ver el trabajo de Dios, ¿no? Cuando mis palabras cambiaron, cuando mi corazón cambió, mi vista cambió hacia mis hijos, realmente Dios pudo trabajar en la vida de ellos, hermanos. Hoy en día este joven es un gran trabajador, ¿sí? Es el mejor hijo del mundo. No solamente él, ¿sí? Tengo los mejores hijos del mundo, ¿sí? Y como la sierva nos ha enseñado, soy la mejor hermana del mundo, ¿sí? Tengo la mejor familia del mundo, ¿sí? Tengo la mejor iglesia del mundo, los mejores siervos del mundo. El pastor nos enseñaba, una sola persona puede cambiar una familia, una ciudad, un país, un mundo entero, ¿sí? Porque como yo miro, así también es mi corazón, ¿no? Entonces realmente, hermanos, ¿cómo no? Como el siervo de Dios, cómo mira a los jóvenes preciosos, ¿sí? Como cuando un joven es problemático, cuando un joven da mucho problema en la iglesia, el siervo, ¿qué le dice? Mira Hebreos 10:14, ¿no? Que dice, tú eres perfecto. Usted es perfecto, ¿no? Tengo uno de mis hijos que tiene una debilidad, ¿no? Pero yo le digo, hijo, usted es perfecto, ¿sí? Yo le digo a ellos, ustedes son perfectos, ¿no? Yo no he tenido tanta dificultad con mis hijas las mujeres, pero sí con los hijos varones, wow, ha sido más que todo con el último hijo, ¿no? Pero yo le digo, ¿no? Él me decía, mami, ¿usted cree que yo soy raro? Yo le dije, no, hijo, usted no es raro, usted es perfecto, ¿sí? Entonces mis palabras hacen verdaderamente, ¿no? Que como Dios trabaje, ¿no? Porque Dios nos dejó la palabra para que nosotros vivamos por la palabra. Dios como nos mira limpios, Dios como nos ve justos, santos, Dios ve a todos los seres humanos en la tierra limpios, justificados, santificados, ¿no? Así que la voluntad del Padre Santo es que nosotros nos miremos conforme a la vista de Él, ¿no? Y que nosotros hablemos conforme las palabras de Él, ¿no? Por eso Jesús nos está diciendo, ¿no? Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado, ¿no? Entonces Jesús también dijo, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que hallaréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces Dios que nos enseña, Dios es la palabra. Dios dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo hizo por el poder de su palabra, ¿no? Entonces, ¿quién es Dios? Dios es la palabra. Dios quiere que nosotros conectemos nuestro corazón con su santa palabra, ¿sí? Que nos veamos como Él nos mira, sus hijos preciosos, ¿sí? Siervos de Dios. Nuestros hijos son los hijos más benditos de la tierra, hermanos. Nosotros tenemos este precioso evangelio, nosotros tenemos esta preciosa iglesia, estos preciosos siervos que Dios nos ha permitido, ¿no? Para que nosotros amemos, ¿no? Esta iglesia, amemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, realmente, hermanos, oremos a Dios para que Dios nos permita, ¿sí? Tener ese corazón, ¿no?
creer a la palabra de Dios, ¿sí? Vivir por la palabra, que nuestra mentalidad, hermanos, aunque nosotros no veamos las cosas, ¿sí? Aunque ustedes no tengan el dinero en el bolsillo, ustedes tienen que decir, no, soy rico, soy rico. En el libro de Ageo, ahí está diciendo, porque mío es el oro y mía es la plata, ha dicho Jehová de los ejércitos. El postrer estado de esta casa será mayor que el primero, ¿no? Entonces, en la santa palabra de Dios está todo está aquí, hermanos, ¿sí? Pero el problema es que nosotros no sabemos hablar conforme la palabra de Dios, ¿no? Así nosotros tenemos que ver a nuestros hijos como la palabra, ¿no? Porque Él que nos dice, todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos, ¿no? Es promesa que Dios nos ha dejado en la Biblia. Y así como Dios dice, así Dios cumple, hermano. Por eso, si nosotros queremos ver el trabajo de Dios en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en nuestra salud, en todas las cosas, hermanos, tenemos que conectar con la palabra, luchar, ¿no? Con esos pensamientos que nos dicen, no, esto es así, esto es así, esto es lo otro. No, hermanos, no creamos en nuestro pensamiento, porque ¿quién nos engaña? ¿Quién nos arrastra para hacernos caer en la fe, hermanos? Para que nosotros no tengamos esa confianza, ¿sí? Y esa fe en la palabra de Dios, hermanos. Satanás, ¿verdad? Y Satanás, ¿dónde trabaja? En nuestro pensamiento, ¿sí? Por eso Jesús dijo claramente, ¿sí? Niéguense a sí mismos. Dios quiere que nosotros aprendamos a negarnos, que nosotros aprendamos, hermanos, a conocer, a diferenciar entre nuestro pensamiento y la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, realmente, hermanos, estoy aprendiendo, ¿sí? Estoy aprendiendo a escuchar, estoy aprendiendo a través de la iglesia, ¿sí? Aquí en el libro de Jueces, ¿no? El capítulo 12, ¿sí? Ellos no sabían decir chibolet, ellos decían cibolet, ¿sí? Eso es sombra de las personas que no saben decir que son justos, que son santos, que son perfectos, ¿sí? Como Dios nos mira, ¿no? Ellos siguen diciendo que aunque ellos van a una denominación, escuchan la palabra, ¿sí? Ellos que siguen diciendo, soy pecador, ¿sí? Tengo que arrepentirme, tengo que hacer obras, tengo que hacer esto, ¿sí? Para poder ser limpio de los pecados. Pero Dios que nos está diciendo, Dios que nos dejó escrito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que ya nosotros tenemos la paz, que ya nosotros somos santos, somos justificados y santificados gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros hablemos conforme a la palabra. Él no quiere que hablemos conforme al mundo. Él no quiere que hablemos conforme nosotros lo que vemos con esta vista humana. Él quiere que hablemos conforme a su palabra, ¿sí? Y Él que nos dice, ustedes son benditos de Jehová, ustedes son mis hijos, yo siempre estoy con ustedes, yo vine a preparar. Él fue a preparar lugar para todos nosotros y Él nos prometió en San Juan capítulo 14, dice que Él se fue a preparar lugar para todos nosotros, ¿sí? Entonces esa es la esperanza, hermanos, que tenemos que tener en el corazón, ¿no? Tenemos que hablar así como Josué y Caleb, ¿no? Cuando ellos, Moisés los mandó Moisés los mandó a espiar la tierra. Esos 10 espías como hablaron, ¿no? Ellos hablaron en contra, ¿no? De la promesa de Dios, pero Josué y Caleb, ellos tenían la promesa en su corazón, ¿sí? De que esa promesa que Dios les había dado de darle esa tierra, Dios la cumpliría y Dios era el que iba a luchar por ellos, ¿sí? Entonces Dios quiere que nosotros aprendamos a hablar conforme a la palabra, hermanos, ¿sí? Por eso, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, ¿no? Pensemos muy bien, hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, ¿no? Así tengamos una situación, una circunstancia, siempre, hermano, debemos hablar conforme Dios nos mira, ¿sí? Somos perfectos, somos justos, somos limpios de todos nuestros pecados, ¿sí? Dios está con nosotros, tenemos los mejores hijos del mundo, tenemos el mejor esposo, la mejor esposa del mundo, tenemos la mejor iglesia del mundo, ¿sí? Y somos felices, ¿sí? Solamente porque la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo está en nuestro corazón y el Padre, por ver esa sangre preciosa de su Santo Hijo Jesucristo en nuestro corazón, es que el Padre trabaja para todos nosotros. Amén.
Entonces muchas gracias, les agradezco por este tiempo, gracias por acompañarme en este momento. Voy a orar un momento ya para terminar. Padre Santo, te agradecemos, Señor bendito, por este momento que nos diste, Señor. Usted nos dejó su palabra, Señor. Permítenos la sabiduría, Señor, de hablar siempre conforme a tus palabras, Señor. Permite que sea tu palabra la que reine en nuestro corazón, Señor. Permítenos hablar siempre tu santa palabra, Señor. Guarda nuestros pensamientos, Señor. Guarda nuestro corazón, Padre Santo. Gracias, Señor, por todas las personas que estuvieron en este momento conectadas, Señor. Padre, usted los bendiga, Señor, y les des cada día la gracia, la sabiduría, Señor, dentro de tu santa palabra, dentro de tu evangelio, Padre Santo. Te agradecemos por todo, Señor bendito. Dejamos este resto de noche en tus manos, agradeciéndotelo, Padre. Oramos a ti por el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén.